Buenas noches, estamos ya camino a las elecciones presidenciales del 23 de octubre, estamos en el intermexo, en el recorrido que va desde las primarias a las elecciones generales, con una particularidad, con un hecho inédito, es decir, no solamente fueron inéditas las primarias, la primera vez que se implementaban a nivel nacional, sino también que el resultado de las mismas, pese a que no hubo internas, y tal vez ese haya sido el gran problema para la oposición, bueno, tenemos este camino hasta octubre con prácticamente todo dicho, con la posibilidad imposible, con la chance imposible de los opositores de poder dar vuelta a un resultado que a todas luces se muestra favorable a la presidenta de la Nación. Lo curioso, lo particular, es que ya no solamente desde el análisis político se dice resultado puesto, resultado terminado, hecho consumado, sino desde los mismos candidatos opositores. Lo habrán leído a Ricardo Alfonsín este fin de semana. En consecuencia, creo yo que sobre la base de una realidad económica que sigue siendo positiva para el gobierno nacional, más la debacle opositora y algunos otros aditamentos que se esparcen por allí, tenemos a Cristina al menos por 4 años más. ¿Y por qué digo al menos? Porque lo que va a resultar interesante de observar y de dilucidar el 23 de octubre tendrá que ver con la cantidad de legisladores que pueda incorporar el kirchnerismo y que pueda incorporar la oposición, en base a algo que históricamente se ha dado, no solamente en la Argentina, sino en algunos otros países de Latinoamérica, de que los oficialismos que resultan validados en las urnas y que se les termina el tiempo, que es el último tiempo, en el caso de Cristina no hay posibilidad de un nuevo mandato, se presiona a la oposición con plebiscitos. Así fue, les pido a ustedes que recuerden, en el año 94 con el Pacto de Olivos. Menem dice, bueno, señores, a ver, vamos a hacer una consulta popular para que la gente decida si quiere o no reformar la Constitución, si quiere o no la reelección. Frente a eso, se viene aquella negociación de la cual participaron Luis Barrionuevo, Dante Caputo por el alfonsinismo y algunas otras referencias, y surge ese Pacto de Olivos. Un Pacto de Olivos que hoy se ve, por ejemplo, en el valor que tiene la provincia de Buenos Aires a la hora de computar los votos, entre otras cuestiones, que se ve en el segundo senador nacional para las mayorías y uno para la oposición, y se ve en muchas otras cosas. En consecuencia, no son pocos los que dicen, si Cristina gana, habrá un anuncio convocando a un plebiscito para ver si la sociedad mayoritariamente quiere otro periodo de Cristina bajo el paraguas de reforma de la Constitución. Y se dice, en base a esto, la oposición podría avenirse a habilitar la reforma. Son las cuestiones que empiezan a estar en la agenda, fíjense ustedes. Me dirán, pero Marona está hablando de lo que va a pasar después de los 4 años de la presidenta. Es que ahora, antes, en la víspera de una elección presidencial, estamos hablando de que todo está dicho. Cosa inédita, cosa que por primera vez ocurre, no solamente en la Argentina, y esto sí hay que decirlo, sino también en Latinoamérica. ¿Qué cosa? No que Cristina haya sacado el 51, porque Alfonsín sacó el 52 en octubre del 83, porque Perón sacó el 62% en septiembre del 73. Pero sí, nunca se había dado una diferencia
tan mayúscula entre el primero, la primera que fue Cristina, y el segundo. Estamos hablando de 50,1% contra 12,5%. Frente a esta debilidad opositora, todo está a pedir de Cristina. Y todos dicen, tratándose del kirchnerismo, y ellos lo sostienen, nunca menos, vamos por todo, y esas frases grandilocuentes, bueno, van a tener mayorías cercanas a poder lograr ese objetivo. Los invito a quedarse, va a estar con nosotros Pablo Habkin, que es el autor de la ley de boleta única, hoy de moda a nivel nacional, y estará con nosotros el presidente del Partido Socialista, el senador Rubén Giustiniani. Tras el corte. Está con nosotros Pablo Habkin, que es candidato a diputado nacional de la coalición cívica. Bienvenido, Pablo. Un gusto. A ver, primer pregunta. Elisa Carrió, 2007, segunda en la provincia de Santa Fe, por dar un ejemplo, a 1,5 puntos de Cristina, ganadora en grandes centros urbanos de todo el país. Desplome ahora 3,5% a nivel nacional. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado yo creo que hay que asumir primero que hay una gran elección de la presidenta y reconocer eso, ¿no? Y reconocer también a quienes militan y participan de ese espacio porque han hecho una elección por encima de lo que todos esperábamos, y quizás ellos también, ¿no? Por otro lado, me parece que está claro que la estrategia de la oposición de ir con muchas fórmulas por separada fue muy castigada, ¿no? No creo que haya algún antecedente histórico de que el segundo saque 12 puntos. No lo hay. ¿No? Entonces, creo que, digamos, evidentemente hay un rechazo a esa estrategia y particularmente nosotros asumimos como fuerza política y Carrió como líder de esa fuerza una posición muy dura en relación a ir solos a la elección. Y bueno, está claro que de las fuerzas políticas de la oposición, la que más cara pagó esa decisión de ir solos fue nuestra fuerza, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay una explicación lógica de esa perspectiva. En el caso particular de Santa Fe, se agrega el hecho de que el gobernador Wiener haya sido candidato a presidente, ¿no? Nosotros en el 2007 nos fue muy bien en Santa Fe, nos fue muy bien sobre todo en Rosario, pero era una fórmula que compartimos con Carrió de presidente y Giustiniani de vice, o sea que de algún modo reflejaba el espacio común con el socialismo, y evidentemente fuimos separados, y el gobernador Wiener tuvo un respaldo, si bien no ganó la elección, tuvo un respaldo muy importante en Santa Fe, que creo que al resto de la fuerza de la oposición nos dejó, digamos, como muy complicados en relación a qué sector capturar, ¿no? Hubo una elección tuya particularmente buena en Rosario, hubo un corte de boleta muy alto, pero se va perdiendo esa buena elección a medida que salís de Rosario. Ahí, ¿qué habría que corregir en tu campaña y a cuánto estás de acceder a la banca? ¿Cuántos votos? Bueno, nosotros, por un lado es cierto que ahora quizás haya posibilidad de hacer un poquito más de foco en la lista legislativa, ¿no? Yo, la verdad que para mí fue muy importante el hecho que en mi ciudad haya tenido un respaldo mayor, digamos, y sobre todo porque implica miles de personas que van y cortan la boleta. ¿Cuántos votos fueron? 14.000 más. Estoy, yo calculo, a 40.000, un poquito más, de la banca. Me fue bastante bien en Santa Fe, nos fue bastante bien en Santa Fe, digamos, es otra ciudad. Y bueno, obviamente también yo me concentré mucho en recorrer toda la provincia, a veces uno, por supuesto, cumple con un esfuerzo que hay que hacer de recorrerla, pero está poco tiempo en su ciudad, ¿no? Entonces, está claro que en términos de mi campaña, yo voy a trabajar mucho en lo que son las ciudades más grandes de la provincia, con más tiempo, porque digo, uno puede recorrer un pueblo chico, estar una tarde y de algún modo visitarlo, pero si uno quiere recorrer la ciudad de Rosario, tiene que tomarse muchas tardes, tocar timbre, caminar, ir a plazas. Bueno, es un trabajo que no lo pudimos hacer en el anterior y que ahora obviamente lo voy a hacer. Sumado a que a mí me parece que si la gente mira las listas de legisladores, elegimos 10 diputados, obviamente hay listas que van a tener más de 2 o 3 bancas. Yo creo que si la gente compara, a lo mejor termina evaluando que uno puede hacer un aporte importante en el Congreso Nacional. Yo como legislador tengo cosas para mostrar, hemos trabajado en muchos temas, me parece que la boleta única es algo que efectivamente cambió mucho la situación electoral en Santa Fe, fue una iniciativa nuestra, el tema de los trenes, el tema de la ley de basura cero,
la ley de software libre, bueno, es decir, hay un montón de temas en los que yo puedo por lo menos mostrar lo que hice como legislador. Si logramos en la campaña que la gente mire también las listas de diputados, creo que alguna chance tenemos y es lo que vamos a buscar. Si los resultados fuesen los del 14 de agosto, entrarían 5 diputados del peronismo, 4 del Frente Amplio Progresista y 1 de la Unión Cívica Radical. A diferencia de otros candidatos de otros sectores, a quienes no se conoce cuál es la propuesta, más allá de abonar a las mayorías, en el caso tuyo vos lo decías, sos el autor del proyecto de boleta única, que ha pasado a estar de moda a nivel nacional. Parece que la oposición se abraza a la boleta única como la única cosa, y yo lo escribí ayer en el diario. Cuando salió tu proyecto, antes de que salga, lo defendíamos muy poquito desde el análisis político, de la política, que es lo que importa. Ahora bien, después sí, Wiener y el socialismo se pusieron a la cabeza del reclamo. Y ¿te sorprende que todos pidan boleta única? Bueno, hay cosas que sorprenden, ¿no? Verlo a Duhalde pedir boleta única me sorprende. Es una cosa... Me sorprende, lo digo con toda sinceridad, que distritos donde no se les ocurre ni discutirlo, como San Luis o como Capital, pidan la boleta única a nivel nacional, pero no haya ningún proyecto de esos oficialismos para ponerla en su provincia. Y me parece, sí, muy valioso que la boleta única pase a ser tema de agenda. Difícilmente de cara a octubre. Yo creo que en esto lo importante es que se dé el debate y que por ahí tengamos boleta única a nivel nacional, aunque sea en la próxima elección. También me parece que hay que separar la boleta única del resultado, ¿no? Yo creo que acá hay un triunfo muy contundente de la presidenta como para que nosotros discutamos si el sistema electoral hubiera cambiado la elección. Lo que creo es que el sistema electoral transparenta la elección, que la sensación de la gente con la elección es otra y que la boleta única es un avance indiscutible. La verdad que la experiencia de Santa Fe y de Córdoba demuestra que acá no es que esto está en materia de especulación, es un sistema superador. Es más transparente, es más sencillo, es más ágil y le da más certeza a la elección. Bueno, obviamente esta es una herramienta que yo voy a tratar de utilizar en la campaña, ¿no? Como decías, uno no compite contra el primero de cada lista. En mi caso estoy compitiendo contra el quinto del Frente para la Victoria, el quinto del socialismo y a lo mejor sí el diputado Pez, que es el primer candidato del radicalismo. Bueno, también es, a lo mejor la gente logramos que se ponga a fijar eso, ¿no? Que tenga en cuenta que si uno vota una lista está ya no votando por el primero o el segundo, sino por el quinto de una lista, y a lo mejor si hace el esfuerzo y trabaja, digamos, por la lista legislativa y mira las otras boletas, a lo mejor elige a alguien que conoce. Vamos a tratar de hacerlo. Te están llamando, obviamente sí, desde los medios nacionales, pero existe la posibilidad de que en septiembre se empiece a hablar en el Parlamento de la chance de instalarla para octubre, cosa que a mí me parece que no dan los tiempos, me parece a mí. Pero de cara a futuro, ¿se está organizando la oposición para sacar boleta única? Yo espero que este sea un debate que se dé con seriedad como para que dure en el tiempo. Si es una movida para sacarla de acá a octubre, y bueno, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Porque en octubre debiera haber un consenso muy importante del oficialismo, que no lo hay. Entonces, si quien tendría que implementar, supongamos que lograra salir la ley la semana que viene, en un mes y algo, si no hubiera una dedicación muy fuerte del oficialismo, no se puede hacer. Ahora, sí me parece que es un buen momento en caliente con lo que pasó en la elección y los problemas que pueda haber habido, plantear la boleta única hacia adelante. Yo he leído un artículo de Juan Manuel Abal Medina, que ocupa un cargo importante en el gobierno, que a mí me parece que es razonable. Decía, miren, la boleta única no es la solución a todo, pero también es algo que podemos considerar. A mí me parece que hay que reconocer que la ley de internas abiertas se cumplió, aunque no hubo internas, es un paso. Me parece que es muy importante lo que se hizo en materia de medios, la distribución proporcional de espacios televisivos y radiales, es un mérito de la reforma política que hay que reconocer, y que así como nosotros podemos reconocer esto, creo que el gobierno podría reconocer que con boleta única daríamos un paso adelante también. Y bueno, yo tengo mi optimismo. Obviamente me encantaría llegar al Congreso Nacional para participar de esta discusión, porque no creo que esto salga antes de diciembre, ¿no? Y aportar la experiencia que hemos hecho acá. ¿Cómo sigue la coalición cívica, bueno, después de octubre? ¿Habrá un replanteo? Muchos están pidiendo cambios adentro del frente, de la coalición.
diría dos cosas que uno en el poco tiempo de acá puede imaginar. La verdad que Carrió ha sido muy generosa con una generación de dirigentes muy jóvenes, que en todo el país hemos asumido responsabilidades importantes, ¿no? Pero también a lo mejor es la oportunidad para que nosotros devolvamos ese gesto encabezando una reconstrucción del partido hacia futuro, ¿no? Me parece que Adrián Pérez tiene un rol importante, que Alfonso Pratgay puede tener un rol importante, que Juan Carlos Morán, que fue candidato a gobernador, puede tener un rol importante. Bueno, Santa Fe, Carlos Com y yo mismo tenemos un rol, me parece, a cumplir. Creo que, digamos, el mejor reconocimiento que podemos hacer nosotros es decir, bueno, ahora nos toca encabezar otra etapa. Y después creo que para toda la oposición va a haber que leer a futuro. Bueno, hay lecciones de esta elección, ¿no? Evidentemente la Argentina tiene que ir a espacios más amplios. La idea de que acá pueda haber un solo polo opositor, nosotros nunca la compartimos, pero digo, al menos sí, debiera haber dos, ¿no? Claro. Entonces creo que, bueno, el socialismo tiene un rol en eso, el radicalismo tiene un rol en eso, y nosotros también, ¿no? Cómo acertamos a futuro la construcción de un espacio entre esos sectores afines. No lo hicimos para esta, quizás sea el momento para la próxima, y yo le hago mucho hincapié en un tema, no porque me favorezca a mí, pero me parece que también hay una lógica de una generación política como la nuestra que vivió toda su experiencia política en democracia y que a lo mejor está más acostumbrada a resolver los conflictos de una manera distinta y a agregar más, y que a lo mejor con esa impronta logramos que esa fuerza a nivel nacional se pueda consolidar. Desde nuestro lado vamos a tratar de hacerlo desde la coalición cívica, que es nuestro partido y el que vamos a defender. Viniendo a Santa Fe se ha dado un resultado. Yo anoche miraba los archivos, ganaron los oficialismos en todos lados menos en Catamarca. Pero donde más complicado estuvo un oficialismo fue en Santa Fe, el Frente Progresista, que le ganó por muy poquito a Delcel. Atento a lo que sucedió con Carrió, que era muy crítica de Wiener, atento con lo que sucede con el Frente Progresista en Santa Fe. ¿Se tienen que volver a juntar las partes? Nosotros estamos dentro del Frente Progresista y los debates que planteamos los planteamos hacia el interior del Frente Progresista en Santa Fe. Creemos que el Frente tiene una demanda de discutir un funcionamiento distinto, más plural, más convocante. Creo que parte del resultado electoral tiene que ver con eso, que salimos de una elección primaria en vez de fortalecidos, quizás un poco más debilitados. Y yo creo que ojalá en un periodo de gobierno que va a ser difícil, porque vamos a tener minoría en las dos cámaras, haya una amplitud, una consolidación del Frente a partir de esa pluralidad, ¿no? Hagamos un poquito de lo que decimos que nos encanta Uruguay, pero que nos cuesta mucho hacer. Y si ese debate se da en Santa Fe, es un debate que a lo mejor a nivel nacional también puede empujar, porque muchos de los que participamos de la experiencia de Santa Fe tenemos incidencia a nivel nacional. Yo quiero ser optimista, digamos, ¿no? Obviamente nuestro rol, esto hay que reconocerlo, hay que leer los resultados con humildad, nuestro rol va a ser distinto al anterior, es decir, hasta acá nosotros habíamos encabezado la oposición en términos de haber sido la fórmula más votada hace 4 años, ahora no es así. Bueno, pero también desde nuestro rol más humilde aportaremos a que las cosas a futuros cambien, ¿no? Entonces, ¿cuántos votos faltan? 40.000, 40 y pico mil. Con 40.000 votos más sos diputado nacional. Así es, así que vamos a tener que juntarlo. Son 2 meses a todo o nada. 2 meses a todos nada, un buen número es un buen número. 40.000 de visitantes. Gracias. En este caso de local. Sí. Gracias por venir, Pablo. Gracias a vos, hasta luego. Estuvimos con Pablo Hapkin, candidato a diputado nacional de la coalición cívica. Ya viene Rubén Giustiniani. Senador Giustiniani, bienvenido. Un gusto, Mauricio, de estar acá. ¿Qué lectura se hace de lo que pasó? ¿Qué lectura hace usted de lo que pasó el 14 de agosto y de lo que puede ocurrir en octubre? Bueno, primero me parece que la sociedad envió un fuerte mensaje de que quiere seguir así. Y ese fuerte mensaje se da como a veces se da en lo que hacen ustedes los periodistas y en lo que hacemos nosotros los dirigentes políticos, que para que se entienda el mensaje a veces es como que se exagera, ¿no? Sí. Y por eso es que de alguna manera se dio el 50%, es decir, bueno, fue un mensaje contundente de decir seguir como estamos.
hay un contexto económico-social favorable, hay un mundo que las noticias no son, no ocupan el 10º lugar. Hoy la crisis europea ocupa el primer lugar de las noticias y la gente lo ve. Sí. Portugal que está por caer, Grecia que se está por caer, que España anda a los tumbos, que Italia anda a los tumbos, que Estados Unidos el 2 de agosto casi queda en cesación de pagos y el Capitolio no le extendía la capacidad de deuda a los Estados Unidos, y que América Latina está pasando un muy buen momento económico, y esto significa crecimiento de la economía. En los 90 nosotros siempre éramos muy críticos, decía, bueno, la teoría de que chorreaba el vaso, ¿no? Y sabemos que esa, digamos, del neoliberalismo no es verdad, pero cuando hay un crecimiento de la economía es porque hay más producción, es porque hay más trabajo, porque hay más empleo. Derrama, exacto. Entonces, este es un contexto en donde los oficialismos claramente se ven beneficiados. De 12 elecciones provinciales, en 11 ganó el oficialismo. Claro. Si uno toma la progresión, pero además el día de ayer ganó Fayad en Mendoza, es decir, el que gobernaba en la ciudad de Mendoza gana cómodo. Si uno toma las elecciones en la provincia de Santa Fe, yo diría que un contundente, mayoritario apoyo a los que estaban, sacando excepciones como Pérez, Villa Gobernador Galvez, que hayan cambiado los gobiernos locales, en general el que está gobernando continúa. Este es el contexto. Entonces, en ese contexto, un gobierno favorecido por este marco, una oposición dividida, de alguna manera explica esa distancia, no solamente el haber llegado al 50%, sino esa distancia grande sobre el segundo. Yo decía esto, ¿no? Lo hablaba incluso con Hapkin, que es verdad, o sea, ganaron todos los oficialismos, incluso el santafesino, pero el oficialismo que más cerca estuvo de perder fue el Frente Progresista en Santa Fe. ¿Qué pasó? Bueno, hubo varias cosas, ¿no? Creo que en Santa Fe hay muchas cosas para analizar. Hubo una sorpresa en Santa Fe, que fue una candidatura por fuera de la política que encajó, me parece a mí, en un voto que encarnó, si uno mira las seccionales de Rosario, y hablo de los lugares de sectores populares más carenciados, ganó del CEL. Sí. En Nueva Alberdi, Empalme Graneros, Las Flores, San Francisquito. Ese mismo voto de sectores populares que votaron a del CEL, el 14 de agosto la votaron a Cristina. O sea, a nosotros nos ganó el Frente para la Victoria en esos mismos barrios donde nos ganó del CEL. Yo creo que ahí hay un componente de muchas cosas, ¿no? Hay un componente de reclamos por ciertas circunstancias, en el caso del Frente para la Victoria, de que han llegado algunas políticas como la asignación por hijo. Es decir, que hay algunos aspectos en donde habrá que analizar, porque en esos mismos barrios ganamos a nivel municipal. Es decir, hubo un voto del CEL y un voto a FEIN. Sí. Entonces hace más compleja la situación. Pero creo que se hizo un buen porcentaje en una elección donde hubo un candidato exitoso, como decía, por fuera de la política, que a veces convoca y bastante a mucha gente, a un sector importante de la población, y que se dio también en sectores agropecuarios. Ese mismo voto de los barrios más carenciados, también a del CEL fue un apoyo fuerte, por eso nos ganó en 17 de los 19 departamentos. De todas maneras se hizo una buena elección del Frente Progresista que ratifica un rumbo y que determina una necesidad de analizar hacia adelante un diálogo con la oposición, porque la gente dejó también ese mensaje, es decir, la ratificación de un gobierno de 4 años de Hermes Wiener, ahora para Antonio Bonfatti,
del Frente Progresista, pero con un parlamento, una legislatura en manos de la oposición, con lo cual va a obligar a políticas de consenso todos los días, ¿no? ¿Usted cree que se equivocó al dar la pelea interna adentro del Frente Progresista? Porque, claramente, usted lo sabe, desde el lado del binerismo dicen, el problema es que no sumamos más diputados, el problema de todo es Giustiniani, fue Giustiniani. Yo creo que todo lo contrario fue, porque si uno piensa al revés, es decir, si un candidato no conocido, que era Bonfatti, no pasaba por una elección primaria donde obligó a todos a una gran competencia y salió muy fortalecido el 22 de mayo y se ganó por 3 puntos, creo que al revés, me parece que... Pero son todas las lecturas posibles, ¿no? Claro, porque a nivel nacional yo creo que la falta de competencia entre Wiener, Alfonsín, Carrió, hace que, bueno, ahora haya un resultado cantado. Y en Santa Fe fue al revés. Ustedes tuvieron una interna muy dura, una interna abierta muy competitiva. Muy competitiva y muy positiva desde ese punto de vista. Por eso yo no solamente yo lo rescato, y lo rescato como un hecho que el sistema de primaria fue un gran avance a la ley de lemas, y expresa esto, que el candidato ya no lo pone el dedo de un dirigente, sino que lo pone el voto de la sociedad. Y eso en Santa Fe demostró mejorar la calidad institucional, mejorar la calidad de los candidatos que finalmente pasaron a la otra etapa. Y en ese sentido creo que le hizo muy bien al Frente Progresista, porque permitió ganar después una elección el 24 de julio, que desde mi punto de vista, respeto todas las otras opiniones, creo que fortaleció a Antonio. Creo que si no hubiera sido un resultado que hubiera sido mucho más abierto, ¿no? A ver, a lo mejor pasó mucho tiempo, pero no volvimos a charlar acá de ¿por qué le fue tan mal en la interna? Habiendo hecho una gran elección en el 2009... Me parece que parte de las mismas generales de la ley que estamos hablando, ¿no? Es decir, que digamos, el tema clave de una elección es ser opción. Y la gente que quiso que continúe el Frente Progresista votó al candidato oficial, que era Antonio. Me parece que eso, digamos... Después hay muchos componentes de cada voto, ¿no? Uno puede decir, bueno, el discurso de campaña fue equivocado, las propuestas o no, siempre el tema responsable mayor siempre es el candidato, para ganar o para perder, siempre, yo creo que siempre es así. Y bueno, me parece que fue mucho más fuerte el tema dentro del que votaba en el Frente Progresista, la continuidad de lo que estaba, y quien expresaba esa continuidad, que fue Antonio. Estamos hablando con el senador nacional, presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, y lo seguimos haciendo tras el corte. Seguimos hablando con el senador Giustiniani. Usted es el líder de un sector del partido, un sector muy importante. Creo que buena parte de la militancia está allí. Y muchos me preguntaban, lo digo francamente cuando anuncié que venía Giustiniani, bueno, me decían, preguntarle qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con ese sector del partido. Dada una interna que terminó, un gobierno que va a estar con Bonfatti, pero claro, uno advierte que no hay dirigentes del giustinianismo en la lista de candidatos a diputado nacional, por ejemplo. Hay que poner el hombro. Para el 23 de octubre tenemos que hacer la mejor elección posible. El futuro del Partido Socialista en mucho es una construcción permanente, y bueno, en algún momento nos toca a algunos ser candidatos, en otros momentos a otros, y lo importante es trabajar para que el partido y el Frente Amplio Progresista el próximo 23 de octubre tengan la mejor elección. Yo estoy haciendo campaña en todo el país, pidiendo el voto para el Frente Amplio Progresista, para la fórmula presidencial de Wiener Morandini. Estuve en La Rioja, estuve en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Río Negro, en La Pampa, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, Vicente López, Luján,
en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en la provincia de Santa Fe, y nuestra tarea principal de acá el 23 de octubre es poner el hombro para lograr la mayor cantidad de votos. El hecho de que no tengan ustedes candidatos a diputado nacional, ¿implica un pase de facturas de parte del binerismo? No, yo creo que ese tema para mí está cerrado, es un tema que hay que ver. Ahora estamos en necesidad de hablar con la ciudadanía para que el Frente Amplio Progresista, que es una fuerza nueva, que hizo una buena elección el 14 de agosto, que fue el primer paso, la presentación, y no fue bien, que estamos los socialistas, Libres del Sur, el partido GEN de Margarita Stolbizer, el partido de Víctor de Genaro. Nos parece que esto tiene perspectivas hacia adelante y por lo tanto es una cuestión absolutamente menor, una diputación. Nosotros estamos en una idea de un proyecto político. Yo hace más de 2 décadas y media que soy secretario general y presidente del Partido Socialista, primero del Socialismo Popular, después de la unidad, hicimos la unidad del socialismo, venimos en esta construcción permanente año por año, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, y que hoy el socialismo tenga una expectativa a nivel nacional ha sido porque cada uno ha puesto un granito de arena desde el lugar que le tocó. Así que me siento parte de toda esa construcción colectiva y ese es el objetivo fundamental, de que el socialismo siga siendo una alternativa de cambio para la sociedad, de resolver su problema cotidiano, de poder desde hoy esta posición nacional de concretar el 82% móvil para los jubilados, de trabajar para que exista menos gente en trabajo negro, para que exista una sociedad más igual. Ese es el objetivo fundamental de la militancia que uno ha tenido. Algunas veces nos ha tocado un lugar desde el llano, otras veces en un espacio institucional, donde nos toque, siempre vamos a poner el hombro en esa dirección. ¿Cómo se gobierna la provincia teniendo las 2 cámaras en contra, diputados y senadores, y bueno, compartiendo el poder además con fuerzas aliadas? Es una situación inédita, digo. Sí, inédita en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos experiencia de más chica, ¿no? Bueno, de gobernar Rosario. ¿Usted era ministro de gobierno? Yo era secretario de gobierno. En aquel momento el presidente del Consejo era Osvaldo Matana, del justicialismo. Se necesitaba mucho diálogo y mucha, ¿cómo diría?, recrear una confianza política entre oficialismo y oposición, cosa difícil en nuestro país y en cualquier lugar de nuestro país, pero que es totalmente posible, porque cuando uno habla de la salud, habla de la educación, habla de obras públicas que beneficien a la gente, evidentemente siempre se puede encontrar un punto de acuerdo, y eso es lo que hay que trabajar. El voto de la gente nos indica eso para la próxima etapa, por lo tanto Antonio como gobernador, Bonfatti, va a tener que dialogar mucho con el justicialismo, con ambas cámaras, y el Ejecutivo con la legislatura tendrá que realizar un trabajo de ida y vuelta, no de confrontación, sino de búsqueda de puntos que son lo que la sociedad reclama, ¿no? Educación, salud, obras públicas, justicia, seguridad, son todos los temas que hay que trabajar en conjunto. Su sector se convirtió en corriente de opinión durante la interna, decían, bueno, nuestra corriente. ¿Eso se va a mantener hacia futuro? ¿Van a seguir actuando como una corriente de opinión interna dentro del socialismo? Sí, de hecho, cada uno de nosotros expresa dentro del Partido Socialista una corriente de opinión. Cada uno... Sería muy malo que un partido político no tenga distintas corrientes de opinión, porque eso enriquece la vida partidaria. El internismo es otra cosa, digo, cuando uno ve que hay organizaciones que el trabajo de internismo se transforma en un vicio y no en un trabajo para mejorar las condiciones de la gente, ¿no? Pero que existan distintas visiones
es como las distintas facetas del diamante, ¿no? Enriquecen su brillo, y creo que no entiendo que una organización política no quiera tener una sola visión de los temas. Creo que enriquece que en el Partido Socialista tengamos, y de hecho tenemos muchos dirigentes que expresan distintas realidades, no una ni dos, sino muchísimas, y creo que eso es bueno para el socialismo y para un partido que quiere seguir creciendo, un partido que nunca se conformó con ser testimonial, que siempre quiso gobernar y encarnar las mayorías, y vamos en ese sentido en un crecimiento permanente. ¿La experiencia de ser candidato a gobernador es una experiencia terminada o volvería a hacerlo hacia el futuro? Nunca. En esto si uno tiene que elegir, elegiría siempre otra. Me hubiera quedado como decano de la Facultad de Ingeniería, pero tengo 4 años por delante. O podría haber sido intendente de Rosario, porque fue lo primero que ofrecieron desde el vinerismo. No, pero nunca uno ve esto como bueno, el conchavo en un lugar determinado, sino estaremos en el lugar donde consideremos que podemos hacer un mejor aporte hacia la sociedad, ¿no? Así que eso siempre está abierto me tocó ser candidato a vicepresidente hace 4 años, sacamos el 23%, 4,5 millones de votos. Me tocó también ser candidato a vicepresidente con Alfredo Bravo para sacar el 1,2%. Digo que cada vez que me ha tocado ser candidato o a diputado nacional o a senador nacional, lo hemos hecho siempre como un aporte militante a ocupar un lugar de trabajo. A eso iba, usted fue candidato a vicepresidente de la Nación de Carrió y perdieron apenas por 1 punto, Santa Fe 1,5 puntos, hicieron una fabulosa elección y ahora Carrió se desplomó. ¿Qué evaluación hace de esto? Bueno, me parece que Carrió es la que lo debería explicar, ¿no? A mí me parece que la política argentina, si uno no pisa firme en la realidad, nos manifiesta esto. En los últimos 20 años uno puede encontrar dirigentes importantes que después de haber hecho una muy buena elección después desaparecieron, ¿no? Como fue el caso de Bordón, con también 4 millones de votos y a los meses casi desapareció de la política argentina con el Frepaso. Creo que hay que tener los pies siempre muy firmes en la realidad. Cuando uno piensa que esa visión mediática de las cosas puede servir para mantenerse durante un momento, pero cuando no construye hacia abajo raíces fuertes, y por eso son importantes los partidos políticos, aún en la situación que se encuentran. Los partidos políticos deben renovarse, abrir las puertas y las ventanas, deben abrir la participación a los jóvenes, pero las construcciones mediáticas son muy efímeras en la política argentina. Es decir, que para construir una opción de poder, de mayorías, y para competir contra grandes aparatos que significan en Argentina todavía vigentes como el justicialismo, hay que unir esas dos cosas, que es participación, organización, desarrollo territorial y presencia moderna hacia la sociedad, que significa tener una presencia fuerte en los medios de comunicación. Todo eso es un conjunto de cosas muy complejas que cuando uno descansa exclusivamente en una, que es lo mediático, puede ganar mucho, pero del día a la noche lo puede perder. Muchas gracias por haber venido, senador. Un gusto. Estuvimos con Rubén Giustiniani, hacemos el corte, conclusiones del programa. Mientras, digamos, todos seguimos hablando de los ecos de las primarias nacionales, hay una realidad política en Santa Fe que también está en el intermezzo, es decir, el 11 de diciembre van a asumir las nuevas autoridades. Hay que ver qué va a suceder dentro del Frente Progresista,
que va a tener una realidad. Bonfatti va a ser a priori el gobernador, a ver, decir más débil de la historia. Es decir, ningún gobernador tuvo las dos cámaras en contra. Bonfatti las va a tener, es decir, va a tener que asumir liderazgo. Los liderazgos se ganan, no se trasladan. No es que Wiener, como lo hizo gobernador a Bonfatti, le va a trasladar su liderazgo. Bueno, es un desafío para Bonfatti. Yo les decía, ganaron todos los oficialismos menos el radicalismo catamarqueño. El oficialismo al cual más le costó ganar la provincia de Santa Fe fue al Frente Progresista. Ganó por muy poquito, por 3 puntos a Del Cel. Perdió la elección presidencial, Wiener, la ganó Cristina. Perdió la elección a diputados, María Eugenia Bielsa, que podría ser la presidenta de la Cámara. Hay un mensaje fuerte, sobre todo del interior de la provincia, no de Rosario y Ciudad de Santa Fe, donde les fue bien al Frente Progresista, pero se ve que les está faltando alguna llegada. Por eso también va a ser muy, pero muy protagónico, muy importante lo que suceda en Santa Fe en la elección a presidente. Y por eso ha venido Vudú a reunirse con Bussi. Ustedes lo habrán escuchado a Bussi, dio mucho que hablar la entrevista a Bussi de hace una semana, cuando habló de recomponer la relación con el gobierno. Fue Vudú a abrazarlo al Corta. ¿Quién gana Santa Fe? Esa va a ser una lectura. Si pierde Wiener, será todo materia de análisis. Necesita Wiener ganar Santa Fe. Creo que tiene grandísimas chances Wiener de salir segundo, porque se le hace muy cuesta arriba a Alfonsín y a Duhalde remontar la campaña. Pero va a quedar después un escenario para la provincia donde deberá Bonfatti hacer una lectura muy clara de lo que ha pasado para componer su gabinete. Los partidos aliados, fundamentalmente el radicalismo, le están diciendo, bueno, sos gobernador porque fuimos leales en la ciudad de Santa Fe, con Barletta. Ahí ganó Bonfatti, ahí perdió Del Cel. Nadie es profeta en su tierra y Del Cel menos, perdió en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué va a pasar en el diálogo con la oposición? Y acá les voy a dejar un interrogante o alguna información que uno tiene. A la Casa Rosada, al kirchnerismo, no le cae nada mal que Wiener salga segundo. ¿Por qué? Porque en esa idea que yo les decía en la editorial de apertura de algunos, de ir después por la reforma constitucional, se fijan en lo que pasa en la provincia, y en la provincia el socialismo está pidiendo reforma constitucional. En consecuencia, ¿qué necesitaría el socialismo para poder reformar la Constitución? Necesitaría votos de la oposición. ¿Quién es la oposición? Es el kirchnerismo. Cierra todo. Son especulaciones cuando falta demasiado poco, podría decirse, en una elección competitiva presidencial, pero demasiado mucho, demasiado largo se hace todo hasta el 23 de octubre, cuando todo parece estar dicho. Volvemos en 7 días. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me